Los 2,5 metros de altura de Alfredo Zamudio imponen respeto, sin duda. Pero uno se preguntaría si un hombre con tamaño cuerpo podría ser facilitador del diálogo, porque a eso ha dedicado su vida este chileno que fue primero un desplazado y luego un refugiado a causa del golpe de Estado de 1973. La antigua Yugoslavia, Darfur en el oeste de Sudán, Timor Oriental y Colombia han sido parte de su recorrido sanador. La gran mayoría de nosotros, en nuestras pequeñas vidas, hemos atravesado alguna vez una crisis importante de confianza y sabemos lo difícil que es volver sobre ese terreno herido por el rencor, sobre todo para afrontar un diálogo que no sabemos dónde nos llevará. Quizá hacer el ejercicio de imaginar esa resistencia, ese miedo al incierto y al resurgimiento de la memoria del dolor en los niveles que se pueden alcanzar en una zona de conflicto, nos dé una medida de los desafíos que enfrenta Alfredo en cada una de sus misiones. Tal como él mismo lo ha dicho, el diálogo es para valientes. Es una vela, no un ancla, un viaje hacia la esperanza, durante el cual es imprescindible escucharnos los unos a los otros. Como director del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, Alfredo ha vuelto la mirada hacia Chile una vez más, aquel país que dejó en 1976 para irse a vivir a Noruega junto a su padre. Desde el estallido social en adelante, lo hemos visto promoviendo el diálogo en nuestras comunidades, al interior de la Convención Constituyente, el gobierno y la Araucanía. Hoy recorreremos junto a él su página vital. Alfredo Zamudio, muchas gracias por estar aquí con nosotros, de darnos tu tiempo. Sabemos lo ocupado que estás en los procesos de diálogo y que participas a lo largo del mundo. Pero quería volver a algo muy esencial de tu vida, que es el golpe de Estado de 1973. Me gustaría que nos ayudara a mí y al público a imaginar y a ponernos en tu lugar en esos momentos tan cruciales que viviste a partir del 11 de septiembre. Muchísimas gracias por la invitación. Mientras que tú me haces la pregunta, yo recuerdo las partes de ese día, pero también recuerdo, me converso yo conmigo mismo, que me he convertido en un experto en contar la historia sin contarla. Porque uno cuando cuenta cosas así, es muy difícil, incluso en este momento, de contar todas las emociones que ese niño sintió o siente todavía, pensando en eso, en lo que pasó. Lo que pasó con nosotros... ¿Tú tenías 12 años? Sí, yo tenía 12 años. Mi padre y yo vivíamos en un lugar que en ese tiempo se llamaba Gallinazos, al norte de Arica. Que a quienes han estado en Arica es casi al llegar al aeropuerto. Y mi papá se enteró, nos enteramos por la televisión peruana, que era de mucho más fácil acceso, porque en esos tiempos las noticias llegaban por avión con un video y se ponían en la televisión local en la noche. Entonces nosotros escuchamos por televisión peruana que algo estaba pasando en Santiago. Mi papá fue ese día a Arica y regresó y me dijo temprano el día siguiente, el 12 de septiembre, que teníamos que irnos a Perú. Me mandó a la tienda, un kiosquito por ahí cerca, como unos 300, 400 metros, para ir a comprar comida, porque íbamos a ir caminando en la noche por la Pampa hacia el Perú. Y yo fui a la tienda y mientras que estoy ahí, unos muchachos, alguien, no me acuerdo quién, dicen, pasaron a buscar a tu papá, o están con tu papá, o lo están tomando preso, no me acuerdo las palabras. Pero yo salgo y cruzo la calle y veo a lo lejos que hay un par de autos, algo así, parado al frente de la casa. Y sale alguien como la apariencia de mi papá, una persona alta, moreno. Y luego unos segundos después pasan por delante mío, en el auto, camioneta, y veo a alguien como que se parece a mi papá. Y
Y yo he pensado mucho en esto de que yo tenía 12 años, pero no lo logré reconocer. Porque no podía pensar, entender de que alguien como mi papá, ¿qué hacía dentro de un carro policial? Pasó, yo llegué a mi casa, mi casita, una cosita muy simple, y veo todo destrozado, vueltas arriba, cosas así. Y hablé con los vecinos y ¿para qué hago, no? Entonces me dicen, vete a Arica. Entonces fui a Arica. Ese recorrido de Gallinazos hasta Arica tiene un significado también, ¿no? Es como que tú estás abandonando tu hogar y estás entrando en una ciudad sitiada, en una zona de conflicto. Totalmente, y a mí, si uno cuenta la historia en la forma lenta, que en ese momento yo termino de ser niño de 12 años, empiezo a tomar decisiones, empiezo a ver qué hace uno en esta situación. No hay un manual, ¿no es cierto? Y fui caminando y hice dedo con alguien que era una persona con la que mi papá no se llevaba muy bien, pero él me llevó. Y paramos afuera de Arica, a la entrada, justo en el cruce de línea de tren, y había un checkpoint, un control militar. Un control militar con gente ahí en el piso, carabineros o militares pegándole a la gente. Yo pasé, seguí hacia el centro y me recordé, o sea, yo ya sabía que era toque de queda pronto, tenía poco rato para encontrar refugio. No sé si el toque de queda era a las 6 de la tarde, no me acuerdo. Y llegué, golpeé la puerta de un amigo de mi papá. Y ese amigo era Gastón Valenzuela, un funcionario radiotelegrafista de Ferrocarriles de Arica a La Paz. Me deja entrar un poco, yo me acuerdo de su cara de Gastón, así como un poco como que no estaba muy bien que yo llegara, porque todos tenían miedo. Y un ratito después llegó otro amigo de mi papá a esa casa, a la casa de Gastón, llegó Oscar Ripoll. Y él con su esposa y los adultos empiezan a ver la televisión y vemos las imágenes que ya llegaron de Santiago. Con el bombardeo a La Moneda, Allende muerto, que lo sacan en algo con un poncho encima, una camilla con un poncho. Y ahí yo vi gente adulta que lo estaba viendo a ellos llorar. ¿Cuál fue el destino de esta gente que te acogió esa noche? Ese día ellos fueron fusilados un mes después, el 20. ¿Los dueños de casa? Gastón fue asesinado y Oscar Ripoll con José Donoso, ellos tres. Creo que fue el 20 de octubre de 1973. ¿Tú después saliste de esa casa y fuiste...? Yo estuve con ellos como unos 2 o 3 días. Y de ahí yo empecé una vida de vivir así al día, ¿no? ¿Cómo hacías para pasar inadvertido? No sé. Tú me contaste de que yo mido 2,5 metros. En esos tiempos yo debería haber medido 1,70 metros, una cosa así, 12 años con cara de guagua. Pero no sé, o sea, yo tal vez no era amenazante, ¿no? Tenía mucha memoria, me acordaba de los amigos de mi papá. Entonces fui buscando ayuda y mucha gente decía, sí, claro, puedes estar acá, pero es difícil, te podemos dar de comer un día, pero te tienes que ir. Y así fue durante mucho, mucho tiempo. Gente que sentía las ganas o la necesidad de apoyarme, pero tenían temor. ¿Por qué no recurriste a tu madre? Eso es muy privado, pero no fue posible. Yeah. Y en ese recorrido, ¿el niño dónde estaba? Porque ahí seguramente eras una persona fortalecida por la urgencia, por el hambre. Y fue como una maduración instantánea, como que ese niño se quedó ahí, como congelado, ¿no? Mira, yo he tratado de recordar qué pasó durante las primeras semanas, ¿sí? No ha sido muy fácil de recordar, ¿sí?
después de unas semanas, unos meses, empecé como a hilvanar cosas, ¿sí? O sea, para mí aparentemente fue un shock total, ¿sí? Pero el instinto de sobrevivencia estaba ahí. Yo dormía donde podía, comía cuando podía, me lavaba en el río. ¿No? Ahora ya no tengo pelo, pero en esos tiempos tenía el pelo largo, y lavarse el pelo en un río con rinzo es una experiencia que te deja el pelo eléctrico. y cosas así. Entonces, la escuela se había suspendido, pero luego la directora de la escuela me dijo de que por yo haber tenido el rendimiento que yo tenía, me iban a dar igual el certificado aunque no fuera, ¿sí? Porque no pude ir después, pero por el rendimiento me reconocieron todo el año y tenía algo. Fue mucho, o sea, de una cosa a otra, pero... ¿Hubo gente que te llamó la atención de la forma en que te ayudaron? Aparte de quienes te daban alojamiento, pero momentos de cercanía con personas desconocidas. Una de las cosas que sucede cuando uno está así en un abandono total es que es soledad, ¿no? Que no sabes dónde preguntar, es prudente preguntar, te da vergüenza preguntar, te aburres que te digan que no. Y uno puede tomar una actitud negativa, cansada. Y yo caminé mucho a Arica, ¿no? Y caminaba y pensaba y me acordaba dónde podía ir. Y un día caminando me encontré con un señor, un hombre, que años antes había trabajado con mi papá cuando mi papá tenía un camión de carga. El término se llama pioneta, de esos cargadores, ¿sí? Que son trabajadores al día. Entonces, un hombre pobre que había trabajado para mi papá como cargador en un camión. Y él me reconoce y me dice, Alfredo, tú eres el hijo de Alfredo. Sí, claro, le digo. Ven. Y me llama y me dice, mira, yo tengo algo para darte. Y yo ya había aprendido en esas semanas, en meses en la calle, que había que tener cuidado con ciertos hombres con cierta actitud, ¿sí? Entonces, él me dice, ven, y él vivía en un conventillo, una cosa muy chiquita, y abre la puerta. Yo no quise entrar, pero me paré en la puerta y veo el cuartito que él tenía como empapelado con papel de diarios, unos clavos donde colgaba la ropa, y veo que hay un casco de pirquinero, ¿sí? De esos mineros, también individuales, muy pobres. Y como los viejos de antes, él guardaba todas sus cosas en los bolsillos de la camisa. Entonces él va en una camisa y saca una plata que tiene, tal vez el equivalente a unos 10.000 pesos de ahora, una cosa así, que no era poco para él. Y me lo da. Y me dice, toma, vete, sal adelante y demuéstrales que se han equivocado. Para mí fue impresionante. Un mantra casi que te acompañó después, ¿no? Yo no sé, pero o sea, yo a esa edad seguramente no entendí, ¿sí? Pero entendí solamente que él me dio algo con que yo pude comer y que él no me hizo nada y no me pidió nada. Pero esas palabras me acompañaron durante mucho, porque cuando uno anda por ahí, te decía, es solo, es soledad, o sea, es... Recorramos muy cortito eso, o sea, en algún minuto tu padre empezó a ir de cárcel en cárcel, llegó a estar en cárcel en Santiago, en La Serena, y en un momento aparece el programa de refugiados de Noruega, ¿no? Y decide apoyar a tu padre. Eso yo creo que es fundamental, porque tú terminaste siendo un representante de esa misma organización más adelante, incluso, ¿no? La historia es también el producto de gente que se motivó por hacer algo por el otro, ¿sí? Mi padre fue condenado rápidamente a 11 años de cárcel, ¿sí? Tal vez esa condena rápida le salvó la vida, porque otra gente fue fusilada. Entonces él entró en otro sistema dentro de lo que estaba pasando. Y lo fueron trasladando de cárcel en cárcel.
Yo fui acogido por una familia mía en Iquique durante unos meses. También me ayudaron muchísimo. Durante unos 7 meses, una cosa así, pude ir a la escuela en esos meses. Pero de ahí ya mi papá quería encontrarse conmigo otra vez, quería que yo retomara el contacto con él, ¿sí? Entonces nos escribíamos cartas, y yo tengo esas cartas que él guardó, escritas por un niño de 12, 13 años, cartas muy así como, muy arrogantes, escritas con un niño, ¿no? Papá, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y cosas así. Y mi papá se empezó a decir, mira, esto va a pasar. Se firmó el decreto 504, que era un decreto que Pinochet firmó para expulsar a los presos políticos a los países que los querían recibir. Y el decreto 504, y por eso te quiero contar esta historia de otra persona fantástica, él se llamaba Roberto Cossack, un funcionario argentino. 27 años tenía él cuando estaba acá en Chile. Trabajaba para algo que se llamaba el Comité Internacional de las Migraciones Europeas, el CIME. Y sin preguntarle a sus jefes en Ginebra, él empezó a preguntar a los embajadores de distintos países, ¿qué tal si convencemos a Pinochet que expulse a los presos? Porque habían muchísimos, miles. Y los embajadores, el embajador de México, de Noruega, de Suecia, lograron tener contactos con los generales hasta que encontraron a uno, tal vez gracias a los whisky y las comidas que los embajadores podían hacer, hasta que encontraron un embajador a un militar que los escuchó y dijo, sí, yo puedo hablar con el general Pinochet. Y se hizo. Entonces el decreto 504 funcionaba así, de que si un preso se registraba con el CIME y lograba el CIME conseguir una visa, era puesto en la frontera para expulsarse. Alfredo, vamos a ir a unos comerciales, pero podemos decirle a nuestra audiencia que eso fue en 1976, cuando tú y tu padre fueron puestos en la frontera, le dieron $7, creo que me recuerdo, y salieron a Noruega. Entonces, cuando volvamos de comerciales, queremos hablar de esa nueva vida en Noruega. Espérenos un segundo. Alfredo, me imagino ese viaje en el avión, la incertidumbre, la sensación de que se está dejando algo atrás, quizás para siempre. Y ustedes llegando ahí a Oslo, me imagino que los recibieron de la Casa de los Refugiados. Que yo escuché por ahí que decías que tú llegaste hasta yo me pongo tartamudeando a Noruega. Y que eso pronto desapareció. Ese tránsito de la inseguridad que viviste durante esos 3 años siguiendo a tu padre de cárcel en cárcel hacia un lugar de acogida, debe haber sido una experiencia que te marcó y que te marcó en el trabajo que haces hoy, ¿o no? Mira, durante ese recorrido yo encontré gente que me acogió, ¿sí? Entonces, de vez en cuando estaba solo, pero siempre era una tensión, ¿sí? Yo tenía que usar mucha creatividad. ¿Dónde está esa persona? ¿Con quién se acuerda? Yo revisaba el catálogo de teléfono y me acuerdo de un apellido de alguien aquí en Santiago por el paradero 16 de la Gran Avenida. Caminaba para allá, caminaba de vuelta desde el centro. Mis zapatos tenían hoyos debajo, los tapaba con cartón, ¿sí? Entonces, era un caminante, ¿sí? Y era un constante pensar dónde duermo, qué como, cómo me visto, y al mismo tiempo hacer las diligencias, ir a visitar a mi papá, no contarle nada, tener la apariencia, ¿no es cierto?, y uno cuidar su dignidad. Y una de las cosas que me fue pasando es pesadillas. Yo despertaba gritando y cosas así, molestaba donde yo estaba, porque despertaba así gritando en la noche. Eso fue desde los 13, 14, 15, durante todo ese tiempo.
Y cuando nos dieron el mensaje de que ya era la orden de salida, el 15 de septiembre de 1976, me dijeron tiene que estar a tal hora en el aeropuerto. Yo no tenía plata, así que me fui a dedo. Llegué tarde y mi papá estaba alrededor con gendarmes de gendarmería y el embajador a su lado. Entonces cuando yo llego, mi papá me mira y me dice, llegaste tarde, me dice. O sea, ya tomó el rol de papá. Inmediatamente. Y le sacan la esposa, los grillos y una cadena que tenía por debajo del pantalón acá a la cintura. Y me acuerdo de que eso fue la expresión de mi papá con la máxima vergüenza, ¿no? Y el embajador noruego, Frode Nielsen, un señor encantador, había sido miembro de la resistencia noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Él coge a mi papá de abajo al brazo, mira a los gendarmes y le dice, ahora asumo yo. Entonces nos lleva y nos hace pasar por el control y todo eso a la loza de Pudahuel. Nos encontramos con mi papá dentro del avión, nos sentamos por primera vez juntos, así. Y Buenos Aires, Río, Liberia, Zúrich, Copenhague, Noruega. Era como la micro lechera esa, ¿no? Y al llegar a Oslo, nosotros no sabíamos dónde íbamos. O sea, sabíamos que alguien nos iba a recibir, pero ¿cómo íbamos nosotros a confiar en de que alguien sabía que nosotros necesitábamos algo? Entonces mi papá dijo, ok, ¿qué tal si nadie nos va a buscar? Nos recoge. Entonces mi papá y yo pensamos, ok, entramos a una iglesia. Ok, teníamos un plan. Llegamos ahí, el aeropuerto viejo de Oslo, que espera un señor que hablaba un poquito castellano, nos hace pasar por el control y nos lleva a un albergue. Pero era un lugar seguro, o sea, trato digno, tranquilo. Y al día siguiente teníamos que estar en la oficina de él. Y nos dice, más nos va dando las indicaciones de cómo sobrevivir y todo eso. Eso me imagino que te dio una seguridad, te devolvió una seguridad que no habías tenido por tiempo, ¿no? El hecho de sentir que hay gente que está preocupada de ti, que te dice cómo vas a sobrevivir, cómo vas a vivir, qué vas a comer, dónde vas a dormir. Y que uno no confía, no cree. Esto es para mí. O sea, la comida que está en el refrigerador es para nosotros. No lo podíamos creer, ¿sí? Entonces nos dieron algo así como $10 para los gastos chiquitos y nosotros éramos muy tímidos, no queríamos consumir la comida del refrigerador. Entonces íbamos ahí y comprábamos leche y pan y comíamos eso, hasta que nos dijeron, no, la comida del refrigerador es para ustedes. Y de repente me di cuenta del peso del tartamudeo. Porque antes era tanto otro estrés que no me daba cuenta. Pero quienes han tartamudeado o tartamudean saben el lastre, el peso, la rabia que te despierta no poder encontrar palabras para expresar lo que estás pensando. Y yo tartamudeaba y tenía 15 años. Y me di cuenta, ya eran 15 años, empezó la calma y me di cuenta que había niñas noruegas, ¿no? Muy bonitas, y yo no quería empezar a vivir mi vida de adolescente, pero no podía. Y un día caminando dentro del albergue, vamos bajando las escaleras con este señor que lo administraba y empiezo a conversar con él y me doy cuenta que estoy hablando fluido. Mira, qué impresionante. Impresionante. Bueno, y de ahí aprendiste a hablar noruego muy bien y muy rápido, entiendo. Sí. Después estudiaste medicina 3 años y empezaste a hacer ya tu trabajo con migrantes, ¿no? Sí. Interactuar con migrantes iraníes, la radio Migrante, que fue una radio que fundaron con unos amigos. Pero me gustaría dar un salto adelante y que pasáramos ya a tus primeros trabajos en zonas de conflicto o con desplazados o con refugiados. Entonces, en algún minuto el gobierno de Noruega te pide a ti y a otra gente, a cierta organización, que vayan a buscar ONGs con los que se pueda trabajar después de que termine la guerra en los Balcanes. La guerra está, digamos, terminada desde un punto de vista administrativo, pero todavía no terminaba en la realidad.
y te subiste a un avión y partiste hacia la vieja Yugoslavia. ¿Cómo fue entrar en esa primera zona de conflicto, ya no la zona de conflicto del 73 acá, sino la zona de conflicto, tu primera experiencia como mediador o facilitador internacional o preocupado de...? En ese momento, ustedes han investigado muy bien todo esto, saben los detalles. En ese momento yo trabajaba como director de lo que se llama la Casa de Derechos Humanos de Oslo. Y mi colega del comité de Helsinki y otra persona más, un profesor, fuimos consultados para ir precisamente, como tú dices, a encontrar organizaciones que después de la guerra, organizaciones de derechos humanos que pudieran hacer algo y cómo Noruega los podía apoyar. Entonces estábamos como en el enlace de guerra, no guerra, ¿sí? Los últimos días de conflicto. El acuerdo de Dayton había sido firmado e iba a ser implementado mientras que nosotros estábamos ahí en Sarajevo. Mira, mi propia historia yo la llevo ahí, ¿no es cierto? Pero, o sea, mi historia no es importante, pero yo reconozco los fenómenos que yo veía, ¿sí? Cuando uno está en una crisis absoluta así, ¿sí? Es muy difícil que uno entre y diga, mira, es que nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hacer las grandes cosas. Y la persona que está ahí te dice, pero ¿cómo como? ¿Dónde duermo? ¿Cómo vivo? Si yo salgo aquí me van a tirar un tiro. Entonces yo necesito ahora mismo una transformación, un espacio seguro, creer en lo que está pasando alrededor mío ahora. Entonces, cuando uno empieza a transformar una situación así, uno trata, primero tienes que, o uno mismo, o otras agencias y otras personas, a responderle a esa persona, ¿sí? Que sus necesidades más esenciales sean cubiertas. Que su dignidad esté respetada, ¿no? Porque me acuerdo de tu próxima misión, que fue en Darfur, en el oeste de Sudán, en un campamento que se llamaba... Calma. Casi irónicamente, Calma, en el que había, no sé, 100.000 refugiados, ¿no? Me acuerdo que tú haces una descripción así de un campo lleno de tiendas enorme que lo vas recorriendo, ¿no? En el auto cuando llega. Pero ahí tú también observaste eso sobre la dignificación de las personas respecto de sí mismas, ¿no? Me gustaría que contaras esa impresión que tuviste en el campamento al llegar, al ver cómo estaba viviendo esa gente, esa situación de desplazamiento. Estaban desplazados de sus casas, de sus lugares de pertenencia, y viviendo en un campamento amenazados por otras tribus que los atacaban en la noche. Gracias por esa posibilidad de contarte eso. Y también yo quiero contar de que mi forma de entrar ahí, yo no tenía un manual, ¿sí? O sea, no existe un manual para una cosa así. El Darfur tuvo una guerra civil que empezó en el 2004. Naciones Unidas calcula que más o menos 2 millones de personas fueron asesinadas o muertas por hambre durante todo ese proceso. 3 millones y tantos desplazados, o sea que tienen que irse de sus casitas, de sus pueblos y buscar refugio en algún lado. Y en ese entonces yo trabajaba para el Consejo Noruego de Refugiados y me contrataron para coordinar. ¿El mismo que logró sacar a tu padre y a ti de Chile? No, ellos fueron los receptores. Ah, perfecto. Sí. Quienes sacaron a mi papá de la cárcel fue el CIME y la Embajada Noruega. Entiendo. Pero sí, mi relación con el Consejo Noruego de Refugiados empezó en 1976, cuando ellos me recibieron. Años después, ¿no es cierto? Mucho tiempo después, casualidad, me contratan para apoyar coordinando el campamento Calma, ¿sí? de desplazados internos. 100.000 personas. Entonces, yo, te das cuenta, yo soy blanco, chileno, no hablo árabe, con 3 palabritas, y no soy de ahí, ¿no? Pero me contratan por el interés, la posibilidad de poder hacer conexión con grupos. Entonces, llego ahí ese día, el primer día de trabajo, voy en el camino, en el jeep, y me llaman por radio y me dice mi jefe, Alfredo, nos han llamado por radio, dicen de que el hospital del IRC está siendo ocupado por mujeres, no dejan entrar a nadie, y el hospital pide que tú, como el coordinador, sea como maestro chasquilla diplomático, trate de solucionar el problema. Y
Y yo usé mi instinto, ¿sí? Lo normal hubiera sido ir lo más rápido posible y apurarse y decir, ¿qué te pasa? Y todo eso. Yo opté por otra cosa. Yo improvisé. Yo no conocía el campamento, entonces yo le dije al chofer, vete por el medio del campamento lo más lento posible para poder observar, ¿sí? Para poder ver un poquito, conocerlo durante esa media hora. Y mientras que vamos avanzando hacia la vuelta a la rueda, me doy cuenta de que hay una señora con un pañuelo en el piso, así un trapito, y tiene unas cebollitas, unos tomates, así bien ordenados para vender. Y más allá hay un señor que está cargando celulares con una pila de auto. Entonces tú pagas unos centavos y te carga los celulares. Y eso eran los celulares Nokia, ¿te acuerdas de eso? Claro. Ladrillos. ¿Qué, 2005 por ahí? 2005, sí, 2005. Esos Nokia indestructibles, ¿no? Y más allá hay un señor que está planchando su ropa en la arena con esas planchas de fierro de carbón y la plancha. Entonces, y así, varias cosas así. Y a mí me dio la impresión de que yo vi, esto no es una situación donde la gente no sabe qué hacer para sobrevivir. Esta es una situación donde la gente está tratando de hacer lo mejor posible con lo poco que tienen. Está en posibilidad de levantar la mirada, ¿sí? Se tiene a su autoestima, te puedes comunicar con ellos. Y eso, tú puedes recurrir a ello para empezar a dialogar o a superar algo del conflicto. Esa situación hace de que uno pueda conectar con las personas. Y eso fue lo que yo hice. Cuando llegamos al lugar donde estaba el hospitalito de carpa y todo eso, las mujeres nos vieron y empezaron a cantar así, ¿no es cierto? A decir que ya llegaron y nos van a escuchar. Así como un poco molesta. Yo abrí la puerta del auto y también improvisé. Y yo no tenía idea de cómo hacerlo. Entonces, pero sí, el sol me ayudó. Sentí, te das cuenta, aquí está pelado esto. Entonces sentí el sol del desierto de África y les dije a las señoras, Assalamu alaikum, Kefalek, Ana Alfredo. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Allah sea con ustedes, mi nombre es Alfredo. Y ahí le pedí al intérprete que les dijera el resto. Mira, les dije, el sol está muy fuerte. ¿Qué tal si vamos allá a esa sombra, ese árbol al fondo, y nos sentamos y yo tengo toda la tarde para conversar? ¿Qué les parece? Entonces el intérprete después me dice que las mujeres hablaron un poquito y dicen, mejor vamos debajo del árbol porque si no el blanco grandote se nos va a morir. Entonces ellos sintieron compasión conmigo y me dijeron, creamos un espacio, y esto en términos técnicos de lo que nosotros hacemos como diálogo, es creas un espacio seguro para la conversación. Entonces ellas y yo creamos un espacio, la sombra debajo del árbol. Y nos dimos tiempo toda la tarde. Nosotros conseguimos té, agua y cosas así para tener la conversación. Y yo les dije después de un rato, yo no tengo soluciones, pero sí puedo dar el mensaje a quien lo tiene que recibir. Y yo ahí inventé mi rol. Yo les dije, considérenme a mí como el celular más grande. Ustedes me dan un mensaje, yo doy el mensaje y traigo la respuesta. No les voy a mentir si es sí o si es no. Pero eso es lo que yo puedo hacer. Con la verdad. Con la verdad. Alfredo, sigamos conversando. Hay muchísimas otras historias que nos podrías contar y lamentablemente se nos va el tiempo. Vamos a ir a unos comerciales ahora y volvemos con tu experiencia en zonas de conflicto. Espérenos un momento. Estamos con Alfredo Zamudio, director del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, una institución noruega que promueve el diálogo a lo ancho del mundo. Después de estar en Darfur, Alfredo también estuvo en Timor Oriental, estuvo en Colombia, siendo representante de otras instituciones de derechos humanos, pero ahora lo tenemos viniendo a Chile seguido, desde el estallido, diría yo, que empezamos a ver tu presencia, y te hemos visto conversando con comunidades, con autoridades, con convencionales, y quisiera que el público entendiera este trabajo que hacen ustedes, porque es un trabajo
que pareciera desde afuera como muy sencillo. Uno diría, hay que establecer un diálogo, pero bueno, yo te veo aquí que andas con un manual sobre cómo se puede llegar a establecer un diálogo. Entonces quizás esa sea la primera pregunta. Y quizás también pensándolo en Chile, me interesa. ¿Cuáles son los pasos de un diálogo? Y quizás cuáles son los objetivos de un diálogo, para que todos entendamos en lo que ustedes trabajan cada día. Esto es el manual Nansen para la transformación pacífica de conflictos. Es manual de diálogo Nansen. Y está accesible en internet. Lo pueden ustedes poner después en el enlace. Es gratuito. Está traducido al castellano en colaboración con la Universidad Alberto Hurtado y el Consejo de Rectores de Chile. Y es gratuito, está para disposición. Te tengo que contar una historia nuevamente. Me encanta que me cuentes historias y además son siempre con imágenes y con personajes. Y yo, como buen escritor, las disfruto enormemente porque me hacen ver lo que tú has vivido. Cuando mis colegas, yo solamente he trabajado para el centro 6 años, ¿sí? Pero mis colegas han trabajado mucho tiempo más. Y mis colegas, casualmente, cuando empezó el proyecto de diálogo Nansen, que fue la primera parte del centro, empezaron justamente con la guerra en los Balcanes, ¿sí? Y trajeron gente de estudiantes de Sarajevo a Noruega y los empezaron a escuchar, empezaron a crear conversaciones. No todos tenían claro el cómo organizar, pero se dieron cuenta, después de muchas conversaciones, más de 3.000 personas de los Balcanes fueron, se dieron cuenta de que hay una forma de conversar cuando los pueblos empiezan el reencuentro. No es solamente de irse directo a la solución. Las personas, cuando algo les ha pasado, primero tienen la necesidad de contar de cuál historia, cuál es la crisis, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Algunas veces dice la gente, no, la crisis no existió, no pasó nada. Y el otro tiene un dolor que no sabe qué hacer con él. Eso tú lo has representado muy bien diciendo que hay una diferencia entre la historia y la memoria. Totalmente, porque para algunos esa historia es lo que pasó, ¿no es cierto? Para mucha gente la Segunda Guerra Mundial es historia, ¿no? Es casi prehistoria para muchos jóvenes, pero para mucha gente es memoria, porque perdieron tierras, porque perdieron gente, porque su abuelo desapareció, etc. Entonces, cuando los pueblos empiezan un reencuentro, primero, ¿de qué estamos hablando? Y después vienen las emociones, ¿no? ¿Qué me pasó a mí? ¿Me atrevo yo a contarte a ti qué me pasó? Y en esta conversación tú te das cuenta, yo puedo contar, pero no todo, porque no es suficiente tiempo. Y a partir de nuestro estallido, que fue un conflicto, ¿no? Un dolor enorme y una separación también dentro de la sociedad, ustedes comenzaron a venir a Chile a propiciar estos diálogos. Entonces, quería preguntarte dos cosas. ¿Con qué te encontraste? ¿Cuál es tu juicio de la disposición al diálogo que tenemos los chilenos? Y por otra parte, ¿qué dificultades tuviste tú personalmente? Porque me imagino que también para ti es una historia que viene desde el año 73. O sea, ahí hay una historia que tu memoria afectiva tiene que entrar. Entonces son dos cosas. O sea, uno, tu mirada como experto internacional en diálogo sobre las capacidades de diálogo que tenemos en Chile, y la otra, tus dificultades o las emociones con las que tú tienes que lidiar cuando tienes este papel tan relevante en un proceso de paz. Mira, primero, yo no soy experto, ¿sí? Yo solamente he tenido la posibilidad de estar en situaciones difíciles y he tratado de no meter más la pata. Eso es mi rol, ¿sí? Tratar de transformar eso, no haciéndolo más grande, no haciéndolo más difícil. Entonces, uno entra a un espacio así, no diciendo lo que hay que hacer es. No. Uno no es un gurú. No. Tiene que ser una persona que escucha. Que tampoco eso, porque no tenemos respuesta. Pero lo que uno hace en un proceso así, lo que nosotros hicimos cuando empezamos a invitar a conversar en Chile, fue decir, nosotros no tenemos respuesta, pero ustedes tienen que conversar. Sociedad civil, el gobierno, estudiantes, todos. Conversen. ¿Qué es lo que ustedes quieren decirle al otro? Y mucha gente decía, no, es que no vamos a hablar con ese tipo, porque yo no quiero negociar, decían.
Y nosotros decimos, no es necesario negociar, pero es una posibilidad para que le digas al otro todo lo que tienes que decir. Ah, bueno, entonces sí. Y eso es diálogo. Entonces, porque hay un error común en la prensa, en la academia, en el mundo político. Mezcla todos los términos y dicen dialogar es negociar. No, no es lo mismo. Tratar de entender al otro no es aceptar lo que me está proponiendo, pero es tratar de entenderlo. ¿Y los chilenos estamos en esa disposición? ¿Estuvimos en esa disposición después del estallido? ¿Cuál es tu juicio del camino que ha tomado la solución institucional después que vino el estallido, que ya fue una negociación propiamente, que es la del 15 de noviembre del 2019, ¿no? Cuando uno entra a una situación de conflicto, uno tiene que ver cuál es el cambio que las personas quieren, qué es lo que desean cambiar y quiénes necesitan estar en esa conversación. Cuando empiezan esos encuentros, esas cosas, y la gente se siente, mira, eres un tal por cual, pero te estoy contando lo que me pasa, ¿sí? Y mañana sigamos conversando, aunque no nos pongamos de acuerdo. Cuando eso sucede, la temperatura va bajando de termonuclear a caliente. Esa bajada de temperatura es importante. Ahí uno puede pensar en las consecuencias de lo que estás haciendo. Cuando está hipertérmico, no es posible. Entonces, por eso que hablamos nosotros, no de buscamos soluciones, es transformar un conflicto, bajarle la temperatura para que quienes puedan conversar, conversen. Tú me preguntabas la disposición. Varias cosas existían y existen al mismo tiempo. Hay mucho descontento, hay mucha desconfianza, hay mucha rabia, hay mucha tristeza, hay anhelos, hay esperanza. Chile, en ese momento, yo sentí, Chile necesita sentir como que le están dando una palmada en el hombro y decirle, podemos salir adelante. Yo, que tengo memoria física del golpe, yo no podía ver de que nos fuéramos a ese hoyo nuevamente. Pero Chile no estaba ahí. Uno reconoce también con la experiencia internacional cuáles son los factores que ya el tobogán empieza a ir muy rápido, ¿sí? En ese momento la situación era reversible. Cuando los conflictos llegan a un punto de irreversible, ahí tú puedes solo mitigar. Pero cuando es reversible, cuando lo puedes traer para acá, tú puedes construir otra cosa. Chile en ese momento estaba pasando por una situación muy difícil, muy angustiante para todos los chilenos y todas, pero aprendimos, ¿no? Nos escuchamos. Ok, vamos a hacer esto en conjunto. Ahora, el hacer eso en conjunto no significa que se pongan de acuerdo. Las conversaciones son duras, difíciles. Porque he escuchado hablar de que la convención al principio eran como 155 islas y eso también ha dejado de ser así y ya hay, digamos, convergencias entre distintos convencionales, lo que permite que el diálogo vaya avanzando también y que la Constitución se vaya escribiendo. En nuestro país son 19 millones de personas. Somos 19 millones de formas de ser chilenos o chilenas. Todos somos diferentes, pero también tenemos algunos puntos en común, ¿no es cierto? El lenguaje, el espacio, el fútbol, la montaña, los Andes, el agua, el vino. Tenemos más puntos de común, pero ¿qué no nos hace ver eso? Es la desconfianza de los privilegios, de las tradiciones, de la memoria. Tenemos que crear nuevos puntos de conexión. Y nosotros no podemos hablar mucho al detalle de cómo ha sido el proceso, pero sí te puedo decir de que lo que nos han dicho durante toda esta conversación es que Chile, como tú decías, son 19 millones de islas, ¿sí? Algunas más cercas que otras. Es un archipiélago grandote, donde las verdades son diferentes y divididas. Hay gente que vive en un barrio, trabaja, muere y ahí es enterrado. No comparte con otros de igual manera. Eso no es bueno ni saludable para el país. Porque si nosotros vamos a enfrentarnos a los problemas que tenemos ahora y a los problemas que vienen para el futuro, de forma dividida, para decirlo así, estamos jodidos.
tenemos que encontrar la forma de ver lo que pasó, de entender lo que nos pasa y construir lo que viene, pero ahí diferente. Entonces, no es que nos pongamos de acuerdo, echémosle para adelante y no hablemos del pasado. Nosotros desde el diálogo le decimos, para entendernos hay que darle espacio a la memoria. Nosotros sabemos que ustedes están conversando en la Araucanía y sé que no pueden hablar de eso en detalle, ni quiénes participan, ni cómo se hace, pero quizás la pregunta más ingenua, pero también más esperanzada, es decir, bueno, hay un diálogo, hay una posibilidad de diálogo, están dadas las condiciones básicas para que haya un camino hacia la esperanza, o esto que decíamos, para que esta vela se infle, la vela del diálogo en la Araucanía. Gracias por decir de que nosotros no podemos mencionar muchas cosas. Lo que yo puedo decir en forma general es que el espacio del diálogo te permite dar espacio para las conversaciones que hasta ahora no se han dado, ¿sí? Hay que transformar lo urgente. ¿Qué es lo urgente? ¿Quiénes deben conversar? Eso son cosas que las personas, las partes tienen que decidir. Nosotros no estamos facilitando una mesa en este momento, solamente estamos haciendo capacitaciones con la universidad, eso es lo público, ¿sí? Pero ¿quiénes deben conversar? Eso son decisiones políticas, ¿no es cierto? Todo lo demás. Solucionar lo urgente. Pero es un reencuentro también, la posibilidad y la necesidad de un reencuentro entre pueblos divididos, personas que han vivido distintas historias, personas que tienen distintas memorias. No es un proceso rápido, porque en nuestros tiempos, ¿quién tiene 3, 4, 5, 6 días para conversar? Porque son muchas cosas. Entonces, se necesita de un orden, se necesita de un espacio, pero más que nada se necesita una voluntad para decir, yo no sé qué hacer con lo que me estás contando, pero sigamos conversando. Vamos viendo cómo vamos construyendo en conjunto. Eso, a través de los talleres que hemos hecho, hemos escuchado que sí hay, yo diría, no necesariamente voluntad, pero sí deseo, anhelo. La gente tiene esperanza, tal vez su última esperanza, pero que sí es necesario. Y yo digo, no soy optimista, pero sí soy persistente, porque hay que ser persistente para seguir invitando a quienes no quieren hablar, cómo pueden hablar, sobre qué cosa quieren hablar. Alfredo, te agradezco muchísimo por esta conversación, ha sido emocionante y valiosa, y queremos que gente como tú siga haciendo todo lo persistente que sea necesario para que salgamos adelante de estos conflictos que nos agobian, nos angustian y que pesan en la conciencia de todos nosotros. Te agradezco, y a usted lo invito a un próximo programa de Página Vital.